Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Sagitario. Es muy curioso, Sagitario, porque una de las imágenes que he podido visualizar con el cuenco de cuarzo es como que tú estás de pies y empieza a caer mucha escarcha de oro. Es como que la bendición llega desde el cielo, la abundancia llega desde el cielo, mi querido Sagitario. La otra imagen que yo he visto que das de lactar a un bebé, a una criatura, Sagitario. Siento que muchos de vosotros posiblemente tienen como esa necesidad de ser madres, de ser padres, o de repente necesitas estar cerca de los hijos. O en estos momentos, mi querido Sagitario, muchos de ustedes están protegiendo a una persona que tú sientes que necesita de tu protección, Sagitario. El otro mensaje, cariño, si de repente tú estabas viviendo una temporada de necesidad económica, una temporada en la cual me dice Richard, todas las puertas se me cierran, trato de ser positiva, de ser positivo, trato de ir con buena actitud, pero sin embargo, las oportunidades se me están agotando. Siento, mi querido Sagitario, que muy pronto te viene esa oportunidad, lo que es en la parte laboral. Muy pronto te viene esa oportunidad en la parte económica. Vas a disfrutar, cariño, de los placeres de la vida, por decirlo así. Tus problemas en la parte del dinero se terminan, porque te viene un regalo divino. Con esto no te digo de que te vas a sacar la lotería, pero siento que tu economía va para mejor, mi querido Sagitario. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver signos. Me sale Géminis, me sale Libra, Leo, cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo o recuperas un dinero. A lo mejor hay un dinero que tú estás esperando y lo vas a recuperar, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. La letra Z, la letra Y, la letra G, la letra I, la letra W o M y la letra F, mi querido Sagitario. Carta guía, carta de consejo con el tarot Z. Carta guía, carta de consejo con el tarot Z, Sagitario. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta de consejo con el tarot Z, Sagitario.
Me sale la carta del caballero de oros, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, es como que en algún momento te has sentido, como se dice, hay una palabra, ¿cómo te podría decir? Como que tú has sentido que las personas solamente se te acercaban por interés, o que tú de repente has estado lidiando con una persona por interés, cariño, ¿vale? Que una persona ha estado contigo por interés. Yo lo que siento, mi querido Sagitario, que muy pronto quizás tú te vas a sacar la venda de los ojos o simplemente te das cuenta que no puedes continuar con esta situación. Pero hay alguien que solamente se acercaba a tu vida por interés. Y más lo que es en la parte económica, o quizás Sagitario lo único que quería era pasarlo bien. Cada vez que tiene un problema, cada vez que a lo mejor necesita de ustedes, este hombre o esta mujer es muy atento, muy atenta, pero luego, cuando tú necesitas de repente de su compañía, pues simplemente tú no existes para ellos. Esa es la realidad, mi querido Sagitario. Vamos a sacar más carta porque tenemos lo que es la carta del caballero de oros. Y si te das cuenta, este personaje está dentro de un infierno. Quiere decir, cariño, que muy pronto las cosas se van a poner en orden o simplemente el karma llega para ellos. Hay alguien que te debe un dinero, Sagitario. Hay alguien que te ha estado, la palabra es sangronear. Te ha estado sangroneando, te ha estado exprimiendo lo que es en la parte económica. Vamos a ver qué me dicen, cariño. Vamos a ver qué me dicen. El tarot de la New. El tarot de la New. Me sale la carta del diablo, la carta del 10 de pentáculos, la carta del 6 de copas y cierras con la carta de la luna, cariño. Últimamente, mi querido Sagitario, es como que estás teniendo algún tipo de pesadilla o de sueño con una persona que quizás tú creías que estaba todo zanjado. A lo mejor me dice Richard, ¿por qué me despierto soñando con él o con ella? ¿Por qué cada vez que yo sueño en esta persona, se ha parado aquí un pájaro, que yo lo digo chisco? Se ha parado aquí. Hay algo superior. Yo siento que esto no es una casualidad, Sagitario, que cada vez que tú sueñas con una persona, es como que te despiertas con el pie izquierdo. E inclusive llegas a pensar como que esta persona está haciendo algo lo que es en tu contra. Porque me dice Richard, no es casualidad. Siempre que yo sueño con esa persona, algo malo pasa en mi vida. Porque tenemos la carta del diablo y la carta del 10 de pentáculos. Una persona que a lo mejor está en la distancia, o una persona con la cual tú has tenido algún tipo de problema relacionado con la parte económica. Con el dinero, Sagitario. Con el dinero. La carta del 6 de copas y la carta de la luna. Cariño. Esta persona te piensa, esta persona te recuerda, pero siento que los pensamientos o el recuerdo no es algo positivo. Por eso que cada vez que tú lo sueñas, cada vez que tú sientes su conexión, todo te sale mal ese día. O cada vez que tú te cruzas con él o con ella, todo te sale mal ese día, mi querido Sagitario. Te recomiendo, corazón, que lleves contigo lo que es una sortija de acero, lleva contigo siempre, porque es como que tú has escuchado lo que es el famoso mal de ojo. Hay personas, cariño, que tienen energía tan fuerte que solamente es suficiente que te miren y ese día, a las horas o a los minutos, tienes vómito, dolor de cabeza, tienes mareo, te vas inclusive al baño constantemente y no entiendes qué es lo que te ha caído mal. No, simplemente, corazón, que esta persona te ha ojeado. En Perú, en Ancash, en la zona de la sierra por Pomabamba, y también lo que es en mi pueblo, en San Jacinto, decimos, te han ojeado, o el famoso mal de ojo, Sagitario. Hay una persona con la cual tú siempre coincides o lo sueñas, que ese día, tu día es un desastre. Lleva contigo siempre lo que es una sortija de acero, cariño. Y más ahora que la suerte te va a llegar. Más ahora que la abundancia te va a llegar, Sagitario. A lo mejor ellos están atentos cómo marcha tu vida
y de repente tienen como ira, tienen como resentimiento y por eso que te miran mal, por eso que luego las cosas, pues te pasa lo que te pasa. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Pregunta lo que quieras, no solamente el amor, lo que tú quieras, pregunta. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, otro Virgo, cariño. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué mensaje te quiere decir tus arcángeles. Vamos a ver qué mensaje te quieren decir tus arcángeles, cariño. Escucha, señales. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo y la música celestial llegan hasta sus oídos. Se encuentra receptivo, mi querido Sagitario. Cariño, mira, a veces decimos, Richard, ¿por qué no me llega una señal? ¿Por qué yo siempre pido a Dios y parece que no me escucha? Tú tienes que estar atento o atenta a lo que pasa tu día a día. A lo mejor estás caminando y cae una pluma. A lo mejor estás en casa y te encuentras una moneda. O de repente hay una música que tú escuchas y dices, ¿de dónde sale esa música? Son mensajes de tus ángeles, de tus arcángeles, son señales que te están recordando que ellos te están acompañando en este momento, que tú no estás solo, que tú no estás sola. En ese momento que tú ves las señales, que tú escuchas la señal, te recomiendo que pidas un deseo. Te recomiendo que pidas aquello que quieres que se concrete lo que es en tu vida, porque te están diciendo, aquí estoy. Ahora es el momento que pidas, cariño, porque si tú no pides, ellos simplemente no van a hacer nada, porque todo es libre albedrío, mi querido Sagitario. Entonces, siento que tus seres de luz te quieren decir algo. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir. ¿Qué te quieren decir, cariño? El tarot de los ángeles, Sagitario. Me sale la carta del carro, la carta de la luna. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua, especialmente un cáncer. Dice, la carta del carro, fuerza de voluntad, victoria, reconocimiento, intuición, ilusión, revelación. Si tú en este momento me dices, Richard, quiero tomar una decisión, quiero apostar por un negocio, quiero hablar con una persona, pero no sé cómo hacerlo. Tengo miedo que quizás me digan que no. Tengo miedo a fracasar. Cariño, el no ya lo tienes en cualquier aspecto. Arriésgate. El que no arriesga no gana, Sagitario. Si tú te quedas callada, si tú te quedas callado o te quedas con esa idea, ¿por qué no lo hice? Te vas a arrepentir por el resto de tu vida, Sagitario. Si hay algo que quieres hablar, si hay algo que quieres hacer, hazlo. Déjate llevar por las energías. Haz caso de esa vocecita que te está diciendo, Sagitario. Ahora o nunca, ¿qué esperas para que tú actúes? Siento que quieren que deas un gran paso. Siento que quieren que tomes esa decisión en cualquier aspecto de tu vida. Cariño, la luna y el carro. No tengas miedo, Sagitario. Ahora o nunca. Habla, suéltate, di lo que quieres, arriésgate. Ahora o nunca, te dice Sagitario. Vamos a ver un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver un mensaje de las cartas de las manifestaciones, cariño. Sagitario, vamos a ver. Dice, céntrate solo en la prosperidad. El universo tiene de todo para ti. Tu trabajo no es descubrir cómo. El dinero llegará a tu vida. Tu trabajo es pedir. ¿Ves lo que te había dicho? Creer que ya lo has recibido y sentirte feliz ahora. Deja al universo los detalles sobre cómo lo traerá a tu vida, mi querido Sagitario.
Tú no te preocupes, cariño. Richa, pero yo quiero hacer un proyecto, pero no tengo dinero. Richa, yo quiero hacer un viaje, pero no tengo dinero. Richa, yo creo que esto es imposible. Tú no te preocupes. Tú solamente pide, Sagitario. Tú pide al universo. El universo se encargará. Tampoco te desesperes diciendo ya pasó un día, ya pasó un mes, ya pasó un año. Tienes que tener paciencia, corazón. Porque si las cosas sucedieran de la noche a la mañana, el mundo sería un caos, porque a veces tenemos deseos que luego nos arrepentimos, Sagitario. Entonces, solamente dedícate a pedir algo que realmente te va a hacer feliz y ten paciencia, porque llegará, ¿vale? Te está diciendo las cartas de las manifestaciones. Los ángeles, cariño, están hablando, mi querido Sagitario. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, va a haber una celebración con una persona que es mayor de 50 años. A lo mejor vas a tener una celebración con tus padres o con una persona mayor de 50 años. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, delgado o delgada. Tiene lo que es una sonrisa muy agradable, cabello largo, negro, cariño. Mira esta cartita. Va a haber una celebración. Siento que es una celebración familiar. La carta del 4 de copas. Hay una persona a la cual de repente tú le vas a dar una oportunidad. Estamos hablando de personas muy jóvenes, pero también pueden ser hijos. Esta persona pueden ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, piel blanca, cabello largo, puede ser que tenga canas también. Hay jóvenes con cabello blanco, o de repente se pinta el cabello de un color claro, platinado quizás. Muchos de ustedes, mi querido Sagitario, viven en pueblos o ciudades muy pequeñas. Te enseño las cartas, corazón. Vamos a ver, aquí se mira. La carta de la sota de bastos. Hay una persona con la cual tú coincides en un centro deportivo o de repente tú practicas algún tipo de deporte. Esta persona te va a hablar de un proyecto o simplemente vas a sentir mucha química con él o con ella. A lo mejor de repente, cariño, él o ella están dentro de un gimnasio. ¿Por qué no? O de repente vosotros, cariño, son deportistas profesionales. También puede ser el caso. Mayor de 20 años, piel blanca o piel morena, piel trigueña también, cabello negro, quizás puede ser que se ponga algún tipo de rayito o algún tipo de iluminación. Actualmente en ese lugar el clima no es ni frío ni calor. Puede ser que a lo mejor está un poquito fresco o la temperatura está siendo agradable para muchos de ustedes, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Tenlo por seguro que la suerte te llega. Tenlo por seguro que muchos de vosotros se van a sentir realizados, cariño. Pero tienes que ir con fe, mi querido Sagitario. Te quiero, cariño. Un besote. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.